Ahora hablamos de Colombia. El Congreso aprobó ayer la primera ley que implementa los acuerdos de paz en La Habana. Habrá amnistía para unos 4.000 guerrilleros incursos en delitos menores. En la Cámara, este instrumento legal obtuvo 117 votos a favor y 3 en contra, mientras que en el Senado hubo 69 votos favorables y ninguno en contra. El opositor Centro Democrático se marginó de la votación. La norma también beneficiará a 1.200 integrantes de la fuerza pública investigados por conductas relacionadas con el conflicto armado en Colombia. Una vez el presidente Juan Manuel Santos sancione esta ley, las FARC deben entregar los listados completos de sus integrantes para establecer cuántos se verían beneficiados por esta nueva ley. Hoy hay condenados y procesados de las FARC en las cárceles. Quienes no hayan cumplido 5 años de pena en las cárceles podrán, al sancionarse esta ley, tendrán que ir a las zonas veredales transitorias donde están concentradas las FARC, obviamente bajo la vigilancia del IMPEC. La ley también contiene un tratamiento judicial especial para los integrantes de la fuerza pública, presos en cárceles militares o investigados por delitos relacionados con el conflicto. Damos solución a alrededor de 5.000 casos en materia militar y policial que están subjudice y alrededor de 1.200 de nuestros hombres que estarán gozando de la libertad provisional en los próximos 60 a 90 días por pena cumplida. Esta ley es el primer instrumento aprobado por el Congreso de la República para la implementación de los acuerdos con las FARC, que permitirá activar el cronograma de desarme, desmovilización y reincorporación de esta guerrilla en los próximos 6 meses. Para hablar de este tema, quiero saludar a Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el partido opositor Centro Democrático. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por atendernos. Carlos Eduardo, muchas gracias a ustedes por abrirme este espacio. Un saludo a todos, a toda su audiencia y teleaudiencia en las Américas. Representante, lo primero, ¿por qué se autoexcluyó, se automarginó el Centro Democrático de la votación en el Senado y prácticamente en la Cámara también? Porque nosotros no podemos legitimar un atropello a la democracia colombiana. El gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC han desconocido el resultado democrático del 2 de octubre, donde el pueblo mayoritariamente negó el acuerdo suscrito con las FARC. El gobierno y el Congreso, a través de la Unidad Nacional, han hecho caso omiso a ese mandato popular de obligatorio cumplimiento y se han empecinado en desconocer la voluntad popular y tramitar el acuerdo a través del Congreso. Cosa a todas luces arbitraria. Eso es una actuación ilegítima, inconstitucional y atenta pues contra la democracia colombiana. Por otra parte, utilizar el mecanismo del fast track o el mecanismo legislativo especial para la paz, a pesar de que el pueblo colombiano votó no, rechazando ese mecanismo, pues nosotros no podemos prestarnos como partido de oposición para que se le haga esto a los colombianos. El Congreso y el gobierno están actuando en contra de la voluntad del pueblo. Nosotros creemos que la voluntad del pueblo es sagrada y tenemos que actuar conforme a su manifestación. Vamos ahora a la ley, congresista. ¿Dónde están los vacíos, esos huecos por donde podrían colarse violadores considerables de derechos humanos? Es decir, personas que no merecerían la amnistía y el indulto. Bueno, primero permítame, Carlos Eduardo, decir lo siguiente. Nosotros presentamos un proyecto de ley de amnistía para los guerrilleros rasos de las FARC. La amnistía y el indulto es un beneficio que se otorga a quienes han cometido delitos políticos y conexos. Los delitos políticos son la rebelión, la sedición y la asonada, y los conexos a esos delitos. Entonces es una figura que se puede dar, amnistiar, que es una especie de olvido, o un indulto, que es un perdón a esos criminales. Nosotros a eso no nos oponemos. ¿A qué nos oponemos? A que los criminales de lesa humanidad sean beneficiados con este tipo de medidas, aunque se diga lo contrario. Si bien es
esos delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no pueden ser objeto de amnistía de indulto, porque así se comprometió Colombia cuando suscribió el Estatuto de Roma. El gobierno y las FARC han tratado, digamos, de indultar crímenes de lesa humanidad por debajo de la mesa. Por un lado, imponen el criterio de sistematicidad a los crímenes de guerra. Eso es contrario al Estatuto de Roma. El criterio de sistematicidad solo es propio de los crímenes de lesa humanidad. Es un elemento contextual que si se le impone a los crímenes de guerra hace que sea prácticamente imposible de probar y por lo tanto pueden ser amnistiados o indultados. Reconocer al narcotráfico como un delito conexo al político para nosotros es inaceptable. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Se calcula que las FARC produce o controla el 70% del narcotráfico en nuestro país. ¿Por qué le vamos a dar un carácter político, es decir, un carácter loable o altruista, al crimen que más sangre y violencia ha generado en Colombia? Eso es inaceptable. Después van a venir otros carteles del narcotráfico a pretender a pretender ser objeto de amnistías o indultos, buscando una justificación política alrededor del negocio de las drogas. Esto no lo podemos aceptar como sociedad. Ese es uno de los aspectos que a nosotros nos preocupa de esta ley de amnistía e indulto. Por ejemplo, se dice que crímenes graves como el secuestro, que es un crimen atroz, un crimen de lesa humanidad, no puede ser amnistiable o indultable. No obstante, en esta ley han dicho que solo las graves privaciones a la libertad, como si no todas lo fueran. Quieren imponer un carácter distinto para poder justificar algunos secuestros extorsivos diciendo que eran utilizados para financiar la rebelión. Esto como sociedad, como humanidad no lo podemos aceptar. El secuestro es uno de los delitos más atroces. Es privar a una persona de su libertad, apartarla de su familia, mantenerla en cautiverio. Las FARC tenía campos de concentración en la selva. Ha tenido secuestrados por más de 14 años, violando todos sus derechos, teniéndolos como un animal. Y ahora pretenden que algunos de estos secuestros o de los responsables de estos secuestros sean amnistiados e indultados. Nosotros no podemos aceptar eso. Y otro de los aspectos que nos parece más graves de esta ley es que se le protegerá a los criminales de las FARC el derecho, según ellos, a que sus crímenes y los responsables de estos delitos se mantengan en el anonimato y en el olvido, vulnerando el derecho de las víctimas y de la sociedad entera a conocer la verdad, a conocer quiénes fueron los victimarios y cuáles fueron sus crímenes, a pesar de que se les perdonen. Pero la sociedad y las víctimas tienen ese derecho. No existe un derecho del criminal a que sus delitos permanezcan en el olvido. Clarísima la posición del Centro Democrático, por supuesto, del representante a la Cámara, Samuel Hoyos, a quien agradecemos que amablemente haya atendido esta llamada aquí de la tarde de NTN 24. Un placer. Carlos Eduardo, muchísimas gracias, el placer es mío y espero que el próximo año sea mejor para todos los colombianos. Hasta el próximo año. Feliz año. Gracias, feliz año. Hasta la próxima.